Buenas, quiero explicarle a usted un pequeño tutorial de cómo hacer una base de datos en Postgre o PHP PGAdmin. Normalmente estoy haciendo este video por una amiga de la universidad que se llama Ruth, que lo estoy ayudando con su proyecto web. Y en este caso le voy a explicarle a ella y a todos aquellos que estén viendo este video de cómo hacer un motor de cómo hacer una base de datos en Postgre. No es tan difícil, no hay mucho tutorial en cuanto a cómo hacer esto. Por eso me tomé la iniciativa de ofrecerle mi ayuda y decirle que voy a hacer un video tutorial. Pero para todos aquellos que estén preguntándose cómo hacer una base de datos en Postgre, aquí le aplico un pequeño tutorial de cómo hacer una base de datos. Primero, principal, hay una manera, tienes que instalar Postgre en tu computadora. O en este caso yo instalé Webserver. Webserver me trae Apache, Postgre y PHP. Ahora, cuando instalan esto o lo descarguen, pueden buscarlo, instalarlo. Él va a instalar por defecto a Postgre. Le tiene que meter una clave, le mete una clave, acuérdense la clave que van a ponerle y lo descarga. Yo normalmente aquí está la versión de Postgre que está instalando ahorita. Yo trabajo con esta misma versión del PHP 7.3 con 64 bits en Windows. Diferentemente qué versión tú tengas de PHP de Postgre o PHP es lo mismo. Lo único que le voy a explicar o te voy a explicar es que cuando tú emigres una base de datos, hagas el archivo SQL de base de datos de un Postgre avanzado. En este caso estamos trabajando con el que tengo instalado es PHP PGAdmin 5.6 a una versión más baja. Se te puede hacer, va a tener conflicto de SQL, posiblemente no te instale el SQL completo, porque es más fácil montar una base de datos de un Postgre o PHP de versiones antiguas a una versión nueva, pero de versión nueva a versiones antiguas te puede traer conflicto. En fin, después te explicaré cómo podríamos hacer esto, pero vamos a partir de hacer este tutorial. Para hacer una base de datos en Postgre, lo que necesitamos o deberías tener ya es tu diseño de base de datos. En nuestra universidad, en la UTAE, le decimos MER. El MER es el diseño de la base de datos con que vamos a trabajar. Le tengo aquí un pequeño MER o un diseño de base de datos. Incluso aquí estoy utilizando MySQL Workbench. Es un diseñador de base de datos muy excelente, se lo recomiendo, pero es de MySQL. Es decir, con este programa yo a tener MySQL instalado, él detecta mi base de datos MySQL, me pregunta la contraseña, yo la inserto y el diseño que exactamente hice aquí, lo que tú estás viendo, él la monta en SQL automáticamente con todas las características que yo le pongo en este diseño. No le voy a explicar cómo hacer una base de datos aquí, porque la idea es cómo hacer una base de datos en Postgre. Ya te deberían tener el diseño ya hecho. Porque le muestro esto, porque algo que me gusta de este programa es que si te vamos a hacer un acercamiento, mi tabla principal solicitud, para darle clic sobre el se iluminan las tablas. Todas las que son verdes son las que está haciendo entender que mi primer case, que es de ID solicitud, está reflejado en otras tablas, y cuando es azul, pero el primer key de otras tablas está en mi solicitud, y cuando está en azul, el primer key de mi solicitud se está en otras tablas. Ahora, esto es lo que vamos a explicar primero. Algo que debe tener su tabla o su base de datos, su diseño de base de datos o MER, lo primero que debería tener es un ID, o lo conocemos como primary key, es una llave primaria, y una clave foránea. En este pequeño base de datos que yo tengo aquí, tengo varias tablas. Vamos a hacerla en Postgre. Ahora, si se dan cuenta, todas las tablas deben tener un primary key o una clave primaria. En este caso, si se dan cuenta, en tipo solicitud, mi clave primaria es ID tipo solicitud. Le puedes colocar ID o ID del nombre de la tabla. Normalmente te recomiendo que le pongas ID piso, el nombre de la tabla donde estás creando el ID, para identificarlo. ¿Qué es el ID? O qué es la primary key. Primary key es una etiqueta que va a tener base primaria, es decir, que va a empezar ahí y va a ser, cuando son claves primarias,
por defecto son únicas y son autoincrementables, algo por defecto cuando son claves primarias. Y cuando son claves foráneas, las claves foráneas, algo que deben tener muy en cuenta es que las claves foráneas o los atributos foráneos, en este caso los elementos, tienen que tener la misma tipo de dato variable que tiene la tabla donde están haciendo la referencia. Por ejemplo, en la tabla de visita social, mi primary case es ID visita social y mi foreign key, mi clave foránea, es ID solicitud. Él es del tipo integer o entero. ¿Por qué? Porque la ID donde está conectada es ID solicitud y su variable es integer. No te va a hacer ninguna conexión entre dos tablas si tienen diferentes variables. Tiene que ser de la misma variable. Si es integer, si es entero es entero. Si es varchar o varchar, si tiene que ser igual. Si tú tienes dos variables distintas y un primary key y un foreign key, te puede no hacer la relación. Algo que ya debería tener en cuenta, no voy a explicar cómo hacerla, simplemente que tu tabla debería tener, a juro, un primary key, llave primaria, y un foreign key, clave foránea. Para que la clave foránea es la que te permite conectarte con otras tablas. Solicitud es mi tabla principal, que conecta casi que todas las tablas, porque la inserción va a hacerlo él. Y después de todo lo van a hacer primero y luego lo va a hacer él. Y así funciona. ¿Qué otra cosa de aplicarte? Bueno, eso es lo que debes tener en cuenta. Chequea bien tu base de datos, tu MER, y haz bien las relaciones, que tengas un primary case y un foreign key. La foreign key es para hacer las relaciones. Ok, cuando vayas a hacer ahora, indiferentemente, tú puedes ponerle en los foreign key, puedes ponerle otro nombre, no necesariamente tiene que poner el nombre de la tabla con que está haciendo conexión. Por ejemplo, aquí dos foreign key, ID usuario, que está aquí, ID usuario, que es integer, y ID permiso, que está conectado con todas dos tablas. Pero tú puedes variar el nombre, puedes poner otra cosa aquí, poner otra cosa aquí, pero lo vas a conectar con ID usuario. Pero te recomiendo que cuando pongas un foreign key, una clave foránea, que es exactamente el nombre de la clave primaria con que está haciendo la relación, para que tenga en cuenta de dónde viene. Y algo que deberías tener en cuenta es que esta clave foránea puede ser nula como puede ser no nula. Otra cosa, que tu tabla esté bien identificada, el tipo de variable, los espaciados, de cuánto van a tener, si es varchar, si es entero, si es tipo de datos, todo debe tener tu tabla bien hecha. Solamente te estoy pidiendo es que tengas que revisar bien tu tabla, tu MER, y espero que esté bien construida. Cualquier otra cosa podríamos hablar de cómo podríamos hacer esta construcción. Pero primero principal yo te voy a decir cómo hacer una base de datos en Postgre o PHP-PG. A tener tu base de datos bien construida, bien relacionada, con qué se relaciona, el tipo de variable, el espaciado, ya tenerlo muy bien, procederemos a plasmar este diseño en el Postgre. Ok, tiene Postgre, mi Postgre, PHP PGAMI 5.6, PGB 5.6, trabaja con PHP 7.3.6. Fino, ahora voy a entrar a mi base. Clave nombre de usuario, por defecto es Postgre. Si tú lo guardaste cuando tú estás instalando el web, él te abre nombre de usuario y contraseña. Y en mi caso, mi contraseña es 1234. Yo le pongo esa contraseña para que nunca se me olvide. Él te lo va a pedir cuando tú estés instalando el web server. Estés instalando, él te va a pedir contraseña y nombre de usuario del Postgre. Te recomiendo que mantenga el mismo nombre y que le ponga la clave sencilla para que nunca se te olvide, porque si no tendrías que hacer una vuelta, hacer algo para desinstalarlo o volver a instalar. Ahora autentificamos y esperemos que el programa entre. Esperamos. Te recomiendo que mantenga muy bien hecha tu base de datos, rectifícala, porque es crucial para hacer el motor base de datos. ¿Por qué te digo esto? Una vez que tenga la base de datos hecha en Postgre, editarla es un poco engorriosa. Te voy a decir algo, te voy a adelantar algo de una vez. Si vas a modificar alguna tabla, vas a modificar alguna columna, o vas a añadir una columna,
por lo general te recomiendo que vacíe la tabla, porque de repente no te va a permitir ingresar una nueva columna en una tabla, insertarla cuando ya esta tabla ya tiene datos guardados. Ok, tenemos varias bases de datos. Vamos a crear una nueva base de datos. Todos los pobres tienen casi la misma configuración, en las mismas vistas. No va a cambiar nada. Puede cambiar ciertas cositas algunas, pero todo funciona igual. Entonces dice crear base de datos. Te lo puede dar en español o te puede en inglés. ¿Cómo cambio esto si es español en inglés? Bueno, eso te lo da por aquí. El idioma es español o el inglés. Tú eliges. Yo en este caso elegí español. Manejo mucho de español, pero va a ser lo mismo. Vamos al servidor Postgres y le decimos crear base de datos. Vamos a ponerle un nombre a nuestra base de datos. Te recomiendo que sean nombres minúsculos. Te lo recomiendo que sea minúscula, porque puede tener conflictos si lo haces a mayúscula. Va a tener mucho conflicto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, prueba. Vamos a poner nuestra base de datos prueba. Tipo de plantilla, no lo toques. Codificación, el tipo de codificación, con qué tipo vas a trabajar. Codificación de caracteres. En este caso UTF-8, que es el español normal. Colocación, tipo de carácter, no importa, con un comentario, lo que tú quieras. Pero así está bien que haga la base de datos. Simplemente la damos a crear y esperemos que el software, el navegador, o motor base de datos Postgres, genere la base de datos. Recuerda que puedes instalarlo donde siempre WAC Server. Yo te recomiendo que trabajes con WAC Server porque te trae PHP PGAIME. Por repetir, lo estoy haciendo con intención por una amiga que se llama Ruth, que estudia en la universidad donde yo estudio en la UTAE. Normalmente ya se trabaja con PHP PGAIME. Normalmente, entonces para que se vayan acostumbrando al entorno de trabajo, prefiero que instalen WAC Server si tienen Windows. Ahora, si tienen Linux, instalar cualquier motor de base de datos que tenga PHP PGAIME. Yo prefiero trabajar con esto que instalar el Postgres directamente. No lo quiero instalar, creo que lo tengo por ahí guardado. Tengo el Postgres instalado, pero me gusta más trabajarlo de esta manera, con PHP PGAIME en la hora de trabajar con Postgres. Para mucho mejor, mucho más seguro. Sé que estoy trabajando directamente del Apache y es muy bien, mejor. De verdad, yo le recomiendo por esto. Si no, bueno, como ustedes quieran. El otro, tener Postgres instalado, su aplicación completa como está, es mucho mejor también porque tiene todas sus herramientas instaladas. Todas las cosas. Aquí tiene lo más básico y necesaria que tú necesitas. Ya que ya comenzó, ya quita la prueba, ya creó la base de datos, te le da en prueba. Lo ves aquí también en la lista, dice prueba. Lo buscamos y tal. Vamos a buscar prueba y la abrimos. Si le damos en tablas, no existe una tabla porque lo que hicimos fue crear la base de datos, pero no hemos creado ninguna tabla de la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te recomiendo que antes de comenzar la tabla de datos, la base de datos en Postgres, creas primero todas las tablas con sus variables y luego que creas todas las tablas haremos las relaciones. Relaciones de esta tabla con esta tabla con esta tabla con esta tabla. Ahí es donde vamos el esquema. Por el momento voy a hacer un pausa del video y ya regreso. Ok, regresamos a hacer el video tutorial de cómo hacer una base de datos en Postgres. Había comenzado de que primeramente tiene que tener muy buena la base de datos digital o el MER, conocido como MER también. En este caso vamos a proceder a hacer las tablas de la base de datos. Incluso habíamos hecho la base de datos, le pusimos un nombre, se llama prueba. Podemos acceder dándole un clic al nombre o simplemente darle aquí el signo más. La base de datos se va a abrir. Si te das cuenta, no tenemos ninguna tabla. Estas son las tablas que va a tener nuestra base de datos y no tiene ninguna, pero vamos a crearla. Pero volvemos otra vez, como siempre les sigo diciendo, antes de hacer una base de datos tiene que tener su base de datos digital diseñada, o también MER, conocido como MER, diseñado completamente. En este caso, como mi base de datos tiene muchas tablas,
vamos a tratar de hacer solamente, por ejemplo, lo que es solicitante. En mi caso, esta tabla se llama normalmente persona. En mi caso lo llamé solicitante porque es la necesidad de mi sistema, lo llamé solicitante, pero legalmente en muchos tutoriales, en muchas bases de datos le ponen personas. También vamos a hacer la tabla familiar. Si te dan cuenta, esto es una relación de mucho a mucho. Muchos se preguntarán, ¿cómo es una relación de mucho a mucho? Es la relación de dos tablas con una tabla puente que unen las dos tablas. En este caso, mi tabla familiar se une con mi tabla solicitud a través de una tabla que se llama familiar solicitud. Es decir, este es mi tabla puente. Con él yo genero la relación mucho a mucho. Y aquí hay de mucho a mucho. Se me va a decirle que en la tabla solicitante va de 1 a mucho. Es decir, un solicitante puede tener muchas solicitudes. Y nuestra tabla familiar es un familiar. Un familiar puede estar relacionado con solicitud muchas veces. Un familiar tiene muchos familiares solicitud y muchos familiares solicitud tiene una solicitud. Es decir, yo a través de esta relación de mucho a mucho, yo puedo agregar unos o más de un familiar a mi tabla, relacionarla con mi tabla solicitud. De uno o más. Bastante familiares. En este caso serían muchos familiares a muchas solicitudes. A diferencia de solicitud y solicitante, es muchas solicitudes a un solicitante. Vamos a crear solamente estas tablas para no generar más de las otras. Prácticamente el proceso es la misma. ¿Qué vamos a generar primero? Vamos a hacer la tabla solicitante. Voy a repetir que tiene muy bien los datos establecidos. ¿Cuántas columnas tiene o va a tener? ¿Cuántas columnas va a tener o fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de solicitante, que es mi primary key, o ID, muchos lo conocen como ID. Yo le pongo ID piso solicitante, es como dándole el ID de la tabla solicitante, una forma de darle un nombre, identificarlo. Mi cédula, trabajamos con cédula, varchar 8, porque nuestra cédula trabaja con por lo menos 8 dígitos. Nombre apellido le pongo 30, el espaciado, fecha de nacimiento, ok, algo que deben tener en cuenta, la fecha de nacimiento de toda base de datos. No, es decir, cuando tú vas a guardar edad, en ningún base de datos vas a guardar la edad. Si te piden en tu proyecto, te piden en tu sistema, quiero que guarde la edad, el sistema no, la base de datos no debe guardar edad, él tiene que guardar fecha de nacimiento. Ustedes con una sentencia SQL, en la vista, es otro tipo de SQL, otra sentencia, que uno crea una vista, solo van a ver, si pueden investigar vistas, pueden generar la fecha de la edad partiendo de la fecha de nacimiento. Toda base de datos no contiene edad, simplemente contiene fecha de nacimiento y partiendo de la fecha de nacimiento por una sentencia de SQL, él calcula la edad de tu sistema. Entonces, si te piden, ya sabes, si te piden fecha, edad, tienes que pedirle al usuario fecha de nacimiento y automáticamente le calcula la edad. Es una regla de base de datos. Tú no vas a conseguir una base de datos que diga edad, vas a conseguir siempre fecha de nacimiento. Entonces, de datos, dirección 100, teléfono 1, teléfono 2, puede ser móvil, puede ser fijo. Yo lo publico así y le puse espaciado porque trabajamos con un promedio de 11. Parroquia, la parroquia que pertenece, 16, ocupación 50, el de largo va a ser varchar, ingreso va a ser varchar. Ojo, te dice ingreso, uno gana en bolívares, o bueno, en mi caso en Venezuela ganamos en bolívares, o cualquier otro país ganamos en dólares. Esos son números, porque tiene que ser un varchar, tiene que ser, o caracteres. Le recomiendo que sea varchar, que sea caracteres. ¿Por qué? Porque puedes manipular números enteros como números decimales. Entonces, si vas a trabajar con números decimales, tienes que ser doble o más decimal dependiendo de los decimales que se trabaja en tu país o lo que estás manipulando. Para ahorrarte cuántos decimales, si tiene más, si tiene menos, uno varchar. Es una recomendación. Varchar 7, es decir, va a tener 7 dígitos. Y el estado civil, 13.
Eso es lo que vamos a hacer en nuestro Postgre. Vamos a abrir el Postgre, nuestro PHP Admin ya instalado, y vamos a entrar a lo que es a tabla, crear tabla. Ojo, yo estoy utilizando la versión español, el idioma español. Esto para crear table. Nombre a tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Solicitante. Ponemos todo minúscula. Solicitante. Fino. Número de columna. ¿Cuántas columnas va a manipular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 columnas. Entonces, a poner 11. Lo demás, déjalo así. No te metas con nada de esto. Tranquilo, déjalo así. Dale siguiente. Y te muestra las 11 columnas y empieza a meter. Ahora, ten en cuenta algo muy importante: crear una base de datos. Es que toda base, toda tabla tiene su primary case o llave primaria. Esta llave primaria tiene la característica, toda llave primaria, escuchen, toda llave primaria tiene la característica que son únicas y autoincrementables. También le había comentado al principio de que para yo hacer un for chain, es decir, para yo relacionar mi tabla con la otra tabla, en este caso yo voy a relacionar solicitante con solicitud, yo tengo que darle, elegir, meter un dato que se llama ID solicitante, y este va a ser mi clave foránea porque va a relacionarse con solicitud. Pero le dije lo importante, tienen que tener la misma variable, si es integer o entero. En mi tabla de solicitud es entero. Es decir, que si yo coloco en mi tabla solicitante entero, cuando yo voy a crear una relación entre ellas dos, en mi tabla donde voy a crear la relación tiene que ser entero también. No le puedo cambiar, si no, no me va a poder guardar. No me va a permitir, me va a dar error y no me va a permitir hacer esa configuración. Entonces, ¿cómo yo hago que mi primary case sea único y autoincrementable? Bueno, simplemente por ser el primary key, el auto va a ser autoincremental y único. Ahora, ¿cómo yo hago esto en Postgre? Fácil. Por defecto, quiero que miren una cosa. Él generó 11 columnas, pero si te pone el tipo de datos se llama serial. Él está automáticamente puesto para que esto sea autoincremental. La palabra serial es algo incrementable. No te pongas a jugar con esto. En este caso, como la primera columna es mi ID, obviamente que mi ID es mi primary key y es autoincremental, y yo solamente voy a poner ID piso solicitante. Te recomiendo todo lo que tú hagas en la base de datos, hazlo en minúscula, no trabaje con mayúscula en ningún momento. Te puede crear errores, mala inserción de código, posiblemente no te va a hacer la consulta, puedo ser un poquito delicado en esa parte. Entonces no trabaje con mayúscula en ningún momento cuando hagas tu base de datos. Entonces todo en minúscula. Entonces pongo ahí solicitante, no lo toco y le digo que sea clave única y que sea primaria. No nula también. Cuando el tipo con el serial es autoincremental. Pero al mismo tiempo, como le he dicho, al ya hacerlo serial, y le estoy diciendo que es autoincrementable automáticamente. No lo dice, pero es autoincrementable. Puedo modificar las variables de las otras. Por ejemplo, cédula. Escribo cédula y le cambio la variable, que en este caso sería varchar. Buscar carácter. Carácter que, ojo, ok, pues aquí dice varchar y al otro dice carácter. Carácter son caracteres y este varchar. La diferencia es que aquí en MySQL Borsche el varchar es carácter, pero lo trabaja de esta manera. ¿Cuánto es? Son 8.
y automáticamente me desbloquea esta casilla. Si te das cuenta, en las otras casillas no la puedo modificar, pero en esta sí. Le pongo el espacio que vas a cargar 8 caracteres. Te voy a decir una cosa, recomendaciones: cuando estés trabajando, trata que todos los campos sean nulos. Por ejemplo, cédula no es un campo que no debería ir nulo, por tanto yo le voy a poner no nulo y hasta ahí. No es clave única. Clave única. ¿Qué es clave única? Es decir, que no va a repetirse. En ningún momento lo que yo inserte en este campo se tendrá que repetir. Por eso pongo que no sea nulo, porque no puedo guardar una cédula nula. Y que si esa cédula yo la guarde, tiene que ser única a cualquier otra cédula que tenga base de datos. Importante porque es la cédula. Ahora, no es clave primaria, no, para nada. Continuemos. Vamos con nombre, apellido. Nombre, piso, apellido. Es que carácter igual. ¿Cuánto es el espaciado? ¿Cuántos caracteres va a guardar? 30 caracteres. 30. Y así vamos a hacer con todos los campos. Dentro de un rato ya vengo. Voy a llenar los campos rápido para que no se haga largo el video. Ahora ya escribí todos los nombres. Ahora vamos a ponerle las variables. Fecha de nacimiento es un tipo de dato. Es un dato de fecha. Entonces sería date. Aquí está. Dirección es un varchar o un carácter. Teléfono 1 también un carácter. Dice, pero ¿por qué si son números? Te recomiendo que pongas carácter. Al igual tú lo vas a configurar dentro de tu sistema que guarde puro número. Es una recomendación. Parroquia también es carácter. Ahora, ¿por qué lo recomiendo? Porque los números son números enteros. Por ejemplo, en teléfono son 0426, por ejemplo 456, 8935. Ejemplo, son números largos, por tanto viene siendo como un entero largo. Entonces, para que no tengas problemas, siempre ponlo en carácter o varchar, pues, dependiendo de la base de datos. En base Borcha trabaja con carácter, con varchar, pero Postgre trabaja con carácter, pero es lo mismo. Estado civil. ¿Cuánto es la dirección? La dirección trabaja con 100. Con 100. Con trabaja teléfono 1111. 11. 6 y 3, 6, 16. Aquí es 16. Aquí es 50. Y las últimas dos van a tener 7 y 13. Fecha de nacimiento. Puedo ponerlo nulo. Dirección puede ser nulo. Teléfono puede ser nulo. ¿Por qué puede ser nulo? En mi caso, como mi sistema, mi parroquia siempre tiene que tener algún dato. Yo no le voy a poner que sea nulo. Es decir, que tiene que agregarlo. Si no lo agrega, que me rebote la inserción. Ocupación, ingreso, estado civil. Lo demás puede ir nulo en cualquier momento. Menos nombre, apellido. Para mi sistema no puede estar en nulo. Entonces, si yo ingreso en algo nulo, que me lo rebote, que no lo guarde. Porque si me guarda la cédula y no me guarda el nombre, cuando voy a agregar a esa persona nuevamente, me haga un conflicto porque aparece la cédula pero no aparece el nombre. Ahora no le pongo que sea único porque puedo tener Pedrito Pérez 4 veces, pero con 4 cédulas distintas, porque puede existir 4 Pedrito Pérez. Clave primaria, ya saben que la única clave primaria es la primera. ¿Algo predeterminado? ¿Algún comentario? No vamos a hacer nada de esto. Entonces lo que vamos a hacer es crear. Le damos crear. Quiero que mires algo. Ya cargó, ya guardó. Tabla creada me dice. Vamos a ver las tablas. Tabla, ¿ves? Si se dan cuenta, genero ya una tabla que se llama solicitante con sus columnas. Vamos a darle clic a tablas.
y la única tabla es solicitante. Si le damos clic a solicitante, me va a mostrar todos los campos en la tabla. Si te das cuenta, él le pone un número 1 como único en cédula y le pone al ID una llavecita que se llama primary key. Ahora, si te das cuenta, recuerda que él decía serial, más nada. Ahora, si te das cuenta, mira lo que dice: NES, TAS, solicitante ID, secuencia, reglas. Él lo hace automáticamente. A tú no modificar, dejarlo sin serial, él sabe o él va a tener la instrucción de que eso va a ser un auto incremental, no tienes que modificar, y por ende entero. Él lo pone tipo entero, predeterminado, le pone esta regla, es decir, esta función para que sea auto incremental. ¿Dónde aparece esto? Esto se llama una secuencia. Entonces vamos en el lugar donde dice secuencia, pero restricciones. Le damos en restricciones. ¿Ven? En restricciones me muestra que en esta tabla tiene dos restricciones. Hay una que se llama solicitante cédula, que es única, y la otra restricción en esa tabla se llama solicitante, que le llama primary key ID solicitante. Si yo elimino esto, se elimina que autoincrementable. Es decir, cuando yo creo una secuencia, una restricción, es eso. Son valores predeterminados que le pongo a mis variables. En este caso le puse 2. La cédula va a ser única, siempre va a ser única. Y que mi solicitante, mi ID solicitante, va a ser un primary key, va a ser autoincremental. Eso lo hace automáticamente sin cambiar la palabra serial. Pero ¿qué me falta? Me faltan todavía varias tablas. Vamos a crear la tabla familiar. Crear tabla nuevamente. Primero vamos a hacer todas las tablas y luego las vamos a relacionar. Se llama familiar. Número de columna. Familiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 columnas. Entonces aquí escribimos 6. Más nada. Siguiente. Y listo. ¿Qué le dije? Vamos a escribir primero siempre el ID. Piso. ¿De quién? Se llama familiar. Todo en minúscula. Tipo de datos. Como va a ser un ID autoincrementales, no lo voy a tocar. Voy a dejarlo así como está. Porque al dejarlo así me genera un código que hace que sea autoincremental. Lo que tengo que decirle es que esto no va a ser no nulo. Que esto es una clave única. Porque obviamente va a ser única. Me va a repetir. Y le decir esto es una clave primaria. ¿Qué más? ¿Qué viene? ¿Qué más viene? Nombre, apellido. Nombre, apellido. Fecha de nacimiento. No es fecha de nacimiento, es edad. Pero que el hecho de la fecha de nacimiento no se coloca fecha, no se pone edad, se pone fecha de nacimiento. Fecha. Ahora lo guardé sin querer. Le di enter, no importa. Solamente tengo que abrirla. Vamos a las columnas. Agregó 3 columnas, no importa, simplemente vamos a agregar columnas. Primero, vamos a modificar. Puedo modificar la secuencia, sí, porque tengo secuencia de nombre, secuencia de fecha, no es secuencia. Simplemente digo modificar y no va a ser un carácter. ¿Ves? Sin tocar a modificarlo, ve lo predeterminado. Esta es la función pertinente que él hace para hacer una secuencia. Y el tipo de datos va a ser entero. Pero no, este es un carácter. Esto va a ser. Está por aquí. Carácter. ¿De cuánto? De 30. Predeterminado, bórrenlo porque ustedes no van a utilizar esto. Esto no va. No nulo. Puede ser nulo porque estos son familiares. Modificar. Columna modificada. Perfecto. Volvemos a la columna familiar. Volvemos a familiar. ¿Ve? Lo mismo voy a hacer con fecha de nacimiento. No es ni él es un tipo dato. No va a tener secuencia autoincrementable.
y no va a ser nulo. Fecha, piso, nacimiento. Ahora, yo lo decidí esto a ustedes. En mi caso, familiares siempre va a haber familiares. Pues un familiar, no familiares en mi sistema. El familiar no es tan relevante en mi sistema, no es importante, pero es un dato adicional que me lo exige la fundación, que lo estoy haciendo el sistema, me lo está exigiendo porque es un dato que yo tiene que anexarlo en el documento. Pero no es un dato muy importante, no es algo que necesito saber la edad exacta o cuándo nació, porque muchas personas cuando vamos de sus familiares ni siquiera se conoce cuándo nació. Por tanto, en mi caso, en lo que es la tabla familiar, yo voy a trabajar con carácter. ¿Con cuánto? Bueno, si trabajo con edad, la mayoría de la edad son 2. ¿Por qué longitud 2? Bueno, si la persona tiene 1 año, es 1, si 2 años, si la persona tiene 20 años, si una persona tiene 80 años, son dos espacios de carácter. No va a pasar más de ahí. Por eso la longitud va a ser 2. Y modificar. Ojo, lo hago porque mi sistema no es tan importante y puedo jugar con esa columna. Pero normalmente cuando piden fecha de nacimiento o edad, cuando piden edad tienes que poner la fecha de nacimiento. Continuamos con un familiar. Me falta columna, no importa. Voy a parar el video. Yo me voy a agregar para que vean cómo quedará al final. Ahora ya terminé la tabla familiar. Son las columnas, si quedaron, sus columnas, su tipo de datos, sus restricciones, en este caso es no null, lo demás puede ser nulo. Y la fórmula para que la secuencia sea autoincrementable. Restricciones. ¿Cuántas restricciones creen que va a tener? Pues va a tener una sola restricción, que es la de primary key. La restricción total es la única familiar, que es primary key, ID familiar. Es lo único, no hay más restricciones. ¿Cómo puedo agregar una tabla? Yo puedo agregar una clave primaria, sí. Simplemente lo doy agregar clave primaria. Y elijo una de las columnas que ya están listas, las elijo y las mando como primaria. Y le digo, quiero que sea, esto no lo toco, simplemente digo, pongo un nombre a la clave primaria, porque tiene que tener un identificador, y le voy a agregar. No necesito más clave primaria porque ya la tengo, entonces no lo voy a agregar por esta parte. Aunque podríamos hacerla con la siguiente tabla. Recuerda que me falta la tabla. Ya tengo la tabla solicitante, la tabla familiar. Tengo la tabla solicitante, la tabla familiar. Ahora me falta la tabla familiar solicitud. ¿Por qué le llamo tabla familiar solicitud? Es más, vamos a hacer la tabla solicitud. La tabla solicitud tiene varios campos, pero como yo voy a relacionar solamente 3 tablas, estas 4 tablas, hay datos que no voy a colocar. Por ejemplo, ¿qué datos van a quedar aquí? ID solicitante va a quedar. Y de tipo solicitud no, porque yo no lo voy a hacer ahorita. Para el ejemplo que estoy tratando no va a tener ID de solicitud. Y de beneficiario tampoco lo voy a tener porque yo no voy a trabajar con esto. Y de usuario tampoco porque no estoy trabajando con tal usuario. Entonces es decir que la única forest key que va a tener la tabla solicitud va a ser ID solicitante, porque lo voy a relacionar con la tabla solicitante. Pero si tú me preguntarás, pero lo estoy relacionando con la tabla familia solicitud, con la tabla familiar, la tabla puente. Bueno, la tabla puente es la única que va a tener el forest key. Él se va a encargar de conectarme esta tabla y esta tabla lo va a conectar en esta misma tabla. Aquí voy a hacer las inserciones. Ahora, les explico cómo funcionan las bases de datos. La base de datos solamente funciona para guardar o almacenar datos. Los forest key, los primary key, más que todos los forest key, son las columnas donde se va a enganchar las tablas. Es decir, existe en la base de datos una tabla familiar. Pero ¿quién me va a pegar los datos de familiar con solicitud?
Es una segunda tabla. Es como que tú tengas la tabla familiar, a la tabla familiar ponga familiar y a la tabla familiar ponga solicitud. La tabla me va a ayudar a relacionar o a pegar los datos. Pero la verdad es que esta tabla se va a llenar. Pero a medida de esta etiqueta, de estas restricciones, él me va a relacionar los datos de aquí con los datos de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear la tabla solicitud. Antes de hacer la tabla puente, ahora te recomiendo que hagas primero las tablas normales, para las tablas puente. En este caso, para hacer la tabla puente, solicitud familiar, solicitud, primero tengo que hacer la tabla solicitud. Entonces vamos a crear tabla, nombre solicitud, todo en minúscula, número de columna, cuánto va a tener la solicitud. Recuerda que primary key va 1 y el solicitante va, son 2. Tipo solicitud no va, fecha si va 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total va a ser 10. El siguiente y 10. La primera es, como siempre, le recomiendo ID piso solicitud. Serial, null, clave única, clave primaria. Ahora, ¿tiene que ser juro estas 3 casillas? No, tú puedes quitar esta casilla, no null, clave única, pero no, a juro tiene que tener, si esta es una clave primaria, si un primary key, a juro tienes que poner una clave primaria. La otra se la puede poner nula, como no se puede poner nula, no va a tener ningún problema. Al final, como es una función autoincremental, siempre va a tener datos, él nunca va a agregar un dato que no tenga una secuencia. Es decir, que si yo inserto un dato va a ser 1, mi segundo dato va a ser 2, va a ser 3, siempre va a agregar el dato que le corresponde a la secuencia que él está corriendo en la base de datos. Por eso, de que va a ser nulo, nunca va a ser nulo. De que hace clave única, eso sí, porque la secuencia, la función de la clave autoincremental él siempre va a generar un número por encima del anterior. Es decir, que siempre va a ser única, no va a repetir 32, 32, no, se va a 32, 33. Incluso si yo borro datos de la base de datos, si yo tengo 10 datos y borro los primeros 5, cuando yo hace otra inserción autoincrementales, él no va a guardar, que no existe el 1, voy a guardar el 1, no. Para él ya el 1 está lleno, a pesar de que yo lo haya eliminado. Yo puedo eliminar los 10 datos de la tabla, puedo eliminarlo, y la siguiente secuencia no va a ser 1 otra vez, no va a ser 11, va a ser 12, va a ser 13, 14, 15. Si yo borro esos 5 que agregué, ya voy a agregar, va a ser 1, no, va a ser 16, 17, siempre va a continuar la secuencia para adelante. Por eso, de que va a ser clave única, no nulo, eso siempre prácticamente va a ser. Pero si tú quieres, ponlo, no hay ningún problema, no va a tener un conflicto, posiblemente un poquito más de seguridad, es como un sistema de seguridad adicional, pues. Por defecto tu sistema lo va a agregar, pero si tú quieres, lo utiliza. A mí me gustaría utilizarlo porque si quiero, entre más seguridad tenga el sistema, mucho mejor. Hay solicitud, que viene ID, que la clave foránea. ID piso, que solicitante. ¿Va a ser un serial? No, no es un serial. Recuerda que cuando yo guardo un serial, el tipo de datos va a ser integer. Ahora, a mí lo único que me importa que sea serial es ID solicitud, porque la secuencia es la única que va a tener una restricción autoincremental. Además, no. Entonces, para poder, ahora tú te preguntas, pero yo cuando guardé el ID solicitante en la tabla solicitante era serial, y cuando lo puse serial me salió entero. Bueno, cuando tú estés creando la tabla, si quieres que sea autoincremental, tiene que darlo serial. Ahora, si tú haces un for each key, bueno, en este caso es un for each key con la ID de la tabla solicitante, no tengo que poner serial, tengo que poner el tipo de datos con que él está guardando, o va a guardar, como se guardó en la primary key de familiar. En la solicitante, en este caso va a ser integer. Y ya. ¿Qué viene?
no, y el tipo solicitud no va, beneficiario no va, usuario tampoco va, fecha sí va, fecha, ¿qué tipo es? Es un dato. Voy a pausar el video para que no se haga un poco más largo de lo que ya está. Ok, ya tengo casi todos los datos llenos, ya está listo, completo, fecha, tipo de vivienda, tenencia, construcción, tipo piso, estado, diagnóstico y observación. La longitud 11998945 Ahora, fecha siempre va a ser null porque la fecha de solicitud siempre tengo que agregarla, entonces es una restricción en la medida de seguridad de decirle que siempre tiene que tenerla llena. Damos crear. Ya tengo mis tres tablas independientes. En este caso en familiar, solicitante, solicitud. Ahora, me falta solamente la tabla relación, la que me va a unir o la que me va a hacer la relación de mucho a mucho de solicitud familiar. Entonces, simple y sencillo, lo único en mi caso solamente voy a necesitar es relacionarla, no voy a guardar más datos adicionales, es decir que va a tener su primer key de toda tabla como normal y va a tener el ID familiar de una tabla familiar y la ID solicitud de la tabla solicitud. Vamos a agregar otra tabla, que es la tabla. Te recomiendo que le pongas el nombre de esta tabla como el nombre que le corresponde a la unión de dos tablas, es decir, la tabla familiar piso, ¿con qué se relaciona? Solicitud. Tipo columna va a tener 3. Siguiente. ¿Qué va a tener la tabla familiar solicitud? El ID, su identificador como siempre, nunca se te olvide. Piso familiar, piso solicitud. Te lo recomiendo que sea así. ¿Qué va a tener? El ID, porque va a estar en mi clave foránea, solicitante. Y va a tener mi ID, piso familiar. Me equivoqué aquí, no es solicitante, es solicito. Solicito. ID solicitud, ID familiar. El primero sí tiene que tener serial porque es autoincrementable. No es nulo, puede ser nulo, clave única, no, pero es una clave primaria. Tipo solicitud, tengo que tener en cuenta que eso es un entero. Y tipo de variable es un entero, perdón. Perfecto. Ahora sí le damos crear y ya tenemos todas nuestras tablas hechas. No todos, sino las que vamos a utilizar para hacer el ejemplo que estamos haciendo. Ya duró bastante el video, pero no importa, la idea es que quede bien explicado cómo es. Tenemos todas las tablas hechas, lo importante es hacer la tabla con su primer key fino. Ahora vamos a empezar las tablas relación. Además, podemos hacer esto, quitarla, ya que no la vamos a utilizar. Me interesa utilizarla ahorita. Solamente me interesa en esta. Y la tabla, los primeros ID ID beneficiario, ID usuario, eliminarla. Perfecto. Ahora sí, quedó como queríamos que quedara.
Ahí está. Mi tabla solicitante, mi tabla solicitud y mi tabla familiar. Así mi base de datos. Entonces vamos a crear las relaciones. Ahora sí, ya tenemos todas las tablas construidas. Ahora vamos a relacionarlas. Ahora, ¿qué es una relación? Se dieron cuenta que las primary key son restricciones. Es decir, si yo creé en familia de solicitud, me meto en restricciones, tiene un ID, que es un primary key. Entonces, si yo voy a crear clave foránea también es una restricción también. Y tengo que agregarla. E incluso aquí me dan las opciones. Agregar clave foránea. Le doy a agregar. Entonces, estoy en la tabla familiar. ¿Dónde voy a crear las claves foráneas? Bueno, si yo voy a hacer clave foránea en familiar, porque tengo base clave foránea, me sitúo en familiar. Es más, vamos a situarnos en la tabla solicitante. No, en la tabla solicitud. Porque de solicitud yo estoy relacionado con solicitante a través de mi clave foránea que se llama ID solicitante. Entonces tengo que ubicarme en la tabla solicitud y doy la opción de restricción en la opción que se agrega clave foránea. Entonces, ¿qué pasa? Mucha atención. Él me muestra todas las columnas que tengo en mi clave, todas mis columnas que tiene en mi tabla, y yo voy a crear una clave foránea ya existiendo una columna. No es que voy a crear una clave no voy a crear una columna nueva, sino que la columna ya existente lo voy a convertir en clave foránea. El ID solicitante. Campo en la clave. Base solicitante. Tabla destino. Aquí dice tabla de destino. ¿Cuál es tabla? Familiar, no, porque estoy solicitud y quiero relacionarla con la tabla solicitante. Le doy tabla solicitante y le doy agregar. Ojo, elijo la columna que voy a hacer la clave foránea, la mando para el lado derecho y le digo qué tabla voy a hacer la relación. Entonces con la tabla solicitante le digo agregar, aún no termina. Ahora me muestra todas las columnas de la tabla solicitante con quién voy a relacionarme. Obviamente que voy a relacionarme con mi clave primaria. Como está en mi base de datos, yo relaciono mi clave foránea ID solicitante con mi clave primaria ID solicitante de solicitante. Entonces yo elijo y de solicitante la agrego porque es el campo que yo voy a hacer la clave foránea, la unión. Y miren aquí, dice actualizar, sí, van a darle aquí en cascada. Eliminar, sí, le van a dar en cascada. ¿Para qué es esto? Es para hacer que si yo hago una inserción con mi clave foránea, todos los datos relacionados con esa clave foránea se van a actualizar al mismo tiempo. Es decir, que va a estar relacionado, pues. Si yo actualizo la clave foránea, la clave primaria de mi solicitante, por ende se están actualizando todas mis claves foráneas que estén relacionadas con él. Es como una cascada. Es decir, si es solicitante, también va a ser solicitud. Es una restricción. Es una restricción que deberían hacer. Igual con eliminar. Si yo elimino un dato de la tabla solicitante, por ende, en cascada me eliminen los demás datos que estén relacionados. ¿Por qué mejor esto? ¿O por qué la relacionamos para que actualice y para que elimine? Porque a la hora de eliminar un dato, si yo elimino un dato de la tabla solicitante y no está en cascada, simplemente borro el dato de esa persona en esa tabla, pero todos los datos relacionados con ese campo, con esa variable que he insertado, seguirán en la tabla de base de datos. Entonces la idea es que si yo elimino a alguien de mi tabla, de mi base de datos, es porque lo voy a eliminar de mi base de datos, es decir, todos los datos de él los voy a eliminar. No eliminar solamente el nombre de mi base de datos, no. Si yo elimino, por ejemplo, a David Freites, voy a eliminar a David Freites con su familia y todo, porque yo voy a eliminar a esa persona como tal y todos sus datos relacionados los voy a eliminar. Al mismo tiempo, igual que si yo tengo un dato ya insertado y lo actualice, va a actualizar todos mis datos también. Es una buena práctica, es una recomendación, porque a la hora de actualizar, porque si no tendrías que actualizar tabla por tabla. Y no es la idea. La idea es que se actualicen todas las tablas
dependiendo al campo que estás haciendo la clave foránea. Entonces, actualizar en cascada, elimina en cascada. Lo demás, déjalo así. No tienes que meterte con eso. Y le das agregar. Listo. Mi segunda restricción que dice y le pone un nombre. Todas las restricciones le pone un nombre. Por ejemplo, la restricción de la clave foránea se llama solicitud ID solicitante foreign key. Es decir, hay un foreign key de mi ID solicitante referente con solicitante, con el ID solicitante, y va a ser una actualización en cascada, y va a ser una eliminación en cascada. Es decir, lo que yo inserte ahí va a actualizar también los otros datos relacionados, y al mismo tiempo que si yo elimino ese dato, elimino también todos los datos referentes a ese dato que están hecho la relación. Pero recuerden que esta tabla, esta es la única relación foreign key que va a tener solicitante. Ahora, para hacer una relación mucho, tengo que relacionar dos foreign key. ¿Es posible? Sí, puedo hacer dos foreign key. Es decir, ahora me sitúo en mi tabla familiar solicitud. Tengo dos datos, dos columnas, entero. Restricciones. ¿Cuántas restricciones tengo? Por lo menos tengo uno, que es la primera key, pero voy a agregar dos restricciones. Agregar una clave foránea. Le puedo poner un nombre. ¿Qué nombre puedo poner? Le puedo poner foreign key. En la otra no se lo puse, pero entonces se puede poner. Va a ser un foreign key. Les recomiendo que ponga un nombre de la relación como tal. De mi tabla familiar piso solicitud. ¿A quién? Piso solicitud. Yo les recomiendo que le ponga un nombre así. Foreign key de la tabla familiar solicitud va a estar relacionada con la tabla solicitud. Es decir, que le ponga el nombre de esta manera. No es una regla, sino que es una forma de referir, de tener en cuenta de cómo se llama esa relación, ese foreign key. Estoy relacionando con mi tabla familiar solicitud, relacionarla con mi solicitud. Entonces, ahí solicitud es la que va a ser la clave foránea. La agrego a mi otro campo al lado derecho. ¿Qué campo voy a agregar? ¿Qué ID solicitud? Es decir, voy a buscar a la tabla solicitud. Le voy a agregar. Después de agregar, elijo la ID solicitud porque es con E voy a hacer la relación. Lo agrego al lado derecho. Y actualizar en cascada. Sí, me interesa actualizar en cascada. Elimina en cascada. También elimina en cascada. Agregar. Y aquí está. El nombre se llama foreign key familiar solicitud relacionada con solicitud. Foreign key en ID solicitud referente con solicitud. ID solicitud que va a ser una actualización en cascada y una eliminación cascada. ¿Te me falta otra restricción? Sí, otra clave foránea. Que le dije que pusiera un nombre. Bueno, pongan el nombre primero que foreign key FK, que viene siendo que es un foreign key de mi tabla familiar piso solicitud relacionada con la tabla familiar. Con el campo ID familiar lo agrego al otro lado, al lado derecho, con la tabla de destino familiar, agregar, lo voy a relacionar con la ID familiar, lo agrego al lado derecho. Cascada, sí, me interesa que sea en cascada. Eliminación en cascada, sí, también que sea eliminación en cascada. Y lo voy a agregar. ¿Listo? Ya tengo mis tres restricciones, mi primary key de mis dos foreign key. Vamos a ver, en mi tabla familiar solicitud va a ser mi ID familiar, va a ser mi primary key, tengo dos foreign key. Y listo, ya aquí en tablas ya están relacionadas. Es decir, ya hice esta relación. Relacioné esta tabla con dos tablas, que es mi tabla puente, y de la solicitud hice la relación con solicitante. Esta es una manera de hacer la base de datos en Postgres. Ya lo tienes hecho. Ya tienes las restricciones. La secuencia, ¿cuántas secuencias tiene?
¿Qué son las secuencias? Los autoincrementables. Y si te das cuenta, tiene en secuencia, tú buscas la opción de secuencia. Secuencia. Tiene que estar todas las secuencias de qué? Todos los autoincrementales. ¿De qué? Familiar. Secuencia familiar, sí. Secuencia ID familiar. Familiar, la secuencia de la tabla. Toda la secuencia que hice por defecto. Okay. Hay unas que no cuadran. En este caso, ID familiar, familiar, nombre, apellido. Esto fue cuando se me pasó. Pero estas ya fueron modificadas. Yo ya no tengo estas. Ya, entonces solamente tengo la ID solicitud. Solicitante ID secuencia. Familiar. Y familiar solicitud. Familiar, nombre, apellido no cuenta como tal. No se preocupen. Esto no va para el paseo. Y ¿la puedo eliminar? Sí. Familiar, nombre, apellido, secuencia la puedo eliminar. Porque de verdad yo no tengo esta secuencia. Eliminación en cascadas. Vamos a entrar a familiar. ¿Por qué en cascada? Es decir, todo lo que yo tenga esa secuencia lo voy a eliminar. Es verdad, porque lo único que tengo es en familiar, lo único que tengo es un primary key, no tengo secuencia. Entonces, la secuencia, nombre y apellido no va. Entonces, yo puedo llegar aquí, puedo eliminarlo. Aquí puedo reiniciar la secuencia, de qué valor está, de qué número está, de qué número es. Pero como no hemos agregado ningún valor, por tanto, no hay ninguna cuenta atrás. Cuenta registrada 0 porque no guardé un dato. Pero cuando he guardado datos va 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la secuencia de nombre y apellido, ya sabemos que esto no va. Puedo eliminarla. Sí, no tengo una secuencia. Y la eliminé. Son detalles. Entonces tengo todas mis tablas y están relacionadas en restricciones. Cualquier otra duda pueden escribirme, o bueno, en el caso de Rook, puedes escribirme, preguntarme. Este es un pequeño tutorial. ¿Es largo? Sí, es largo, pero lo hice lo más explicativo posible para que vieran cómo se hace y el porqué y las recomendaciones. Esto es todo, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos.